Cordileone denuncia el dogmatismo fundamentalista en que se ha convertido la secularización. Monseñor Salvatore Cordileone ha concedido una entrevista a The Catholic World Report en la que aborda la actualidad tanto de Estados Unidos como de la Iglesia. El prelado advierte que la secularización, que comenzó siendo relativista, hoy es una forma de relativismo rígida y dogmática. Exhorta a los fieles a llevar una vida sacramental plena para vivir la vocación cristiana que Dios nos ha dado. CWR, Infocatólica, el arzobispo Salvatore Cordileone es arzobispo de San Francisco desde 2012, después de servir como obispo de la diócesis de Oakland de 2009 a 2012. En esta entrevista concedida a CWR aborda la sentencia Dobbs y sus consecuencias, la ideología de género, la necesidad de hombres y padres fuertes, el papel apropiado de los obispos y la centralidad de los sacramentos en la vida de la Iglesia. Usted es muy conocido por su defensa de la vida. En muchos sentidos, la anulación del caso Roe v. Wade no ha parecido una gran victoria. En cambio, el transgenerismo es aún más fuerte y está pasando a primer plano. ¿Les sorprende esto? Deberían sorprenderse los católicos. ¿Qué deberían hacer? Anular Roe v. Wade fue una victoria que desmanteló 50 años de extralimitación judicial en favor del aborto y devolvió al pueblo el derecho a determinar cuáles serían las leyes sobre el aborto en sus estados individuales. Sin embargo, es una victoria mitigada, porque no existe ningún derecho para que la gente decida que es moralmente lícito matar a miembros inocentes de la raza humana. Afortunadamente, la sentencia Dobbs allanó el camino para que los estados individuales redujeran o prohibieran completamente el aborto, pero otros estados se han vuelto aún más agresivos, como mi propio estado de California, que inmediatamente trabajó en la promulgación de una veintena de leyes destinadas a convertir al estado en un paraíso del aborto. De hecho, los ataques a los centros de embarazos en crisis de los que a menudo no informan los medios de comunicación de los que fuimos testigos después de esta decisión histórica, y que continúan hoy, manifiestan una enfermedad espiritual muy profunda en el alma de nuestra sociedad. Las valientes personas que dirigen clínicas de embarazos en crisis para mujeres en apuros muestran maravillosamente lo que significa ser verdaderamente provida al apoyar a las mujeres antes y después del nacimiento de sus bebés. Estos apasionados defensores brindan a las mujeres embarazadas opciones reales e información detallada sobre lo que sucede dentro de sus cuerpos, vinculándolas con todos los recursos que necesitan y brindándoles el amor y el apoyo que merecen para tomar una decisión en la vida. Cuando el mundo que nos rodea parece indiferente y oscuro, son nuestras comunidades de fe, por la gracia de Dios, las que se levantan, iluminan el camino y defienden a los olvidados, los abandonados y los silenciados. Este es el antídoto contra la enfermedad espiritual que aflige a la sociedad actual. En cuanto a la ideología de género, no debería sorprendernos que su influencia se haya vuelto omnipresente en nuestra sociedad contemporánea desde que nuestra cultura ha eliminado a Dios del mercado y de las aulas. En este entorno, muchas personas ya no recurren a Dios para comprender la naturaleza, ellos mismos lo definen. La ideología de género es el último fruto amargo de la llamada revolución sexual, que destruyó la conexión intrínseca entre el sexo, el matrimonio y la maternidad y la crianza de los hijos. Este fue el primer paso para aplicar al ámbito sexual el principio del relativismo, es decir, definir la realidad como quiero que sea e imponer mi idea de ella a la naturaleza, en lugar de la comprensión clásica de que las cosas tienen una naturaleza propia que debemos buscar descubrir y comprender. Cada paso siguiente que se aleja de este enfoque es sucesivamente más extremo. Nuestra respuesta debe ser mantenernos firmes en la verdad de la naturaleza de las cosas tal como Dios las creó y en la dignidad de la persona humana tal como Dios nos la ha revelado, y compartir esa verdad con los demás con compasión y amor. Como ejemplo personal de esto, el obispo Barber de la diócesis de Oakland y yo publicamos recientemente una carta pastoral conjunta para brindar claridad y recursos con respecto a la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la naturaleza de la persona humana. Algunos católicos dicen cosas como somos llamados a la obediencia primero y a pensar en segundo lugar. Muchos fieles sienten que la obediencia a los jerarcas actuales es incompatible con la obediencia a otras autoridades, como las creencias tradicionales de la Iglesia sobre la doctrina y la liturgia. ¿Qué piensa usted de esto? En la mente de muchas personas, probablemente la mayoría, la palabra rigidez se aplica exclusivamente a quienes tienen una visión más tradicional de los problemas. Sin embargo, se aplica en ambos lados del espectro.
Yo era un niño cuando se estaban implementando los cambios en la liturgia y el espacio de culto de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, y puedo dar fe de que muy a menudo esto se hizo con gran rigidez y falta de sensibilidad pastoral hacia las personas en los bancos. Y siguiendo con lo que acabo de decir anteriormente, también vemos una gran rigidez en quienes abogan por el aborto y la ideología de género, exigiendo que todos acepten su punto de vista o serán castigados. El caso judicial de las hermanitas de los pobres y las protestas contra oradores en universidades de élite son dos claros ejemplos de esto. Se ha convertido en una especie de fundamentalismo secular. Esa es la ironía. Comenzó como relativismo, pero ahora es una forma de fundamentalismo rígida y muy definida. Por otro lado, la obediencia que más enriquecerá nuestra vida espiritual es la de abrazar la vida sacramental de la Iglesia. Hay tantas distracciones en nuestro mundo que pueden desviar nuestra atención de lo más importante. A veces, estas distracciones pueden incluso provenir del interior de la Iglesia. A todos nos preocupa la creciente oscuridad que prevalece en el mundo, que se manifiesta en confusión y amarga polarización. Para cultivar el crecimiento en nuestra vida espiritual y la paz dentro de nosotros mismos, debemos permanecer cerca de la vida sacramental de la Iglesia. Esto no significa simplemente asistir a servicios religiosos o observar rutinariamente ciertos rituales. Para el verdadero cristiano, la vida sacramental impregna toda la existencia, y se vive y se expresa en las relaciones y en la forma en que uno gasta su tiempo y sus recursos. Necesitamos los sacramentos, el acceso a la gracia de Dios, para que en nuestras relaciones, en cómo vivimos la vocación que Dios nos ha dado, podamos manifestar la presencia del mismo Cristo y traer su luz al mundo. Cree que una mejor comprensión de la obediencia eclesial podría ayudar a comprender la relación de los cónyuges en el matrimonio. ¿De qué manera cree que la paternidad fuerte en el hogar y la ex cátedra se informan y apoyan mutuamente? ¿Cómo cree que los eclesiásticos y los laicos casados pueden beneficiarse del conocimiento de la vida de los demás? Está muy claro que, como sociedad, estamos teniendo problemas para educar a los niños para que sean buenos hombres. Muchos hombres jóvenes de hoy están desconectados de sus familias y seducidos por una cultura que no les ofrece un camino claro para lograr una identidad masculina saludable, protectora y productiva. El resultado es que vivimos en una sociedad sin padres, y esta es la raíz de todos los males sociales que sufrimos en nuestra época: violencia armada, drogadicción, violencia doméstica, falta de vivienda y encarcelamiento masivo, por nombrar algunos. Ahora contamos con más de 50 años de datos consistentes de las ciencias sociales que muestran la correlación directa. No es solo que un porcentaje muy grande de niños crezcan sin un padre, sino que nuestra sociedad en su conjunto carece de padre. Hay muy pocos ejemplos de buenos padres en la conciencia social. Los programas de televisión, videojuegos, anuncios, películas y otros medios están plagados de ejemplos que retratan a los padres como superfluos en el mejor de los casos y más a menudo como bufones, y a los hombres en general como villanos poderosos o imbéciles inmaduros. Hay muy pocos ejemplos que retraten a los hombres como padres amorosos. Recuerdo una entrevista que el Papa Francisco dio el año pasado con Vatican News, en la que reflexionó sobre San José, señalando que José tenía una excepcional habilidad para saber escuchar a Dios hablando a su corazón. Solo alguien que ora, que tiene una vida espiritual intensa, puede tener la capacidad de saber distinguir la voz de Dios en medio de muchas otras voces que habitan en nosotros. Añadió que hay una gran urgencia, en este momento histórico, de relaciones significativas que podríamos definir como paternidad espiritual. La paternidad espiritual a la que se refiere el Papa Francisco no es solo una metáfora. Es un proceso por el que todos los hombres deben pasar para superar las tentaciones infantiles y convertirse en buenos hombres. Para ser buenos padres es necesario convertirse primero en padres espirituales, lo cual tiene un significado mucho mayor y más profundo que simplemente engendrar un hijo. En el corazón de la hombría honorable está San José, quien vivió una vida de sacrificio por la Sagrada Familia. Al igual que José, los laicos y el clero hoy están llamados a sacrificar la lujuria por el amor, la ambición por el servicio y esforzarse por ser el ejemplo para las personas en sus vidas. Esto es especialmente cierto para los hombres, todos los cuales tienen la vocación de paternidad espiritual. Para la mayoría de los hombres esto se logra a través del matrimonio. Al comprometerse a amar a una mujer en particular, a serle fiel, a protegerla, proveerla y cuidar a los niños que crean, o adoptan, juntos, el hombre realiza su papel singularmente sacerdotal de mediar en la relación de sus hijos con Dios. Mucho más que un simple engendrador de hijos, se convierte en un padre espiritual.
Y aquí también las estadísticas lo confirman, el 80% de las personas que de niños crecieron con padres que iban a la iglesia, siguen asistiendo a la iglesia cuando son adultos. El heroísmo al que están llamados los hombres para proteger y velar por el bienestar material y espiritual de sus hijos y de sus madres es aún mayor hoy en día, dada la ruptura de la cultura matrimonial. En una sociedad dividida por la fragmentación familiar, todos los hombres debemos dar un paso al frente y convertirnos en padres de los huérfanos. Los sacerdotes están llamados directamente a la paternidad espiritual y cumplen ese llamado siendo padres espirituales de toda una comunidad del pueblo de Dios. Los laicos deberían poder recurrir a nuestros sacerdotes como ejemplos sólidos de padres espirituales fuertes que guían e instruyen con compasión y comprensión. Ya sea que un hombre esté llamado a ser cónyuge en el sacramento del matrimonio o cónyuge de la iglesia por el sacramento del orden, o ejerza su paternidad espiritual en alguna otra vocación como la fraternidad consagrada o la vida de soltería en el mundo, todos los hombres estamos llamados a ser los padres amorosos y protectores que nuestro mundo tan desesperadamente necesita. Cuando estamos alineados en estas áreas, tenemos armonía en la familia y obediencia eclesial. Es posible que el Papa interfiera injustamente en la diócesis de un obispo de la misma manera que un obispo podría interferir injustamente en una parroquia. Si es así, ¿qué tipo de respuesta sería apropiada? Uno de los propósitos principales al convocar el Concilio Vaticano II fue completar el trabajo del Concilio Vaticano I. El Vaticano I definió el principio de infalibilidad papal, pero tuvo que suspenderse antes de completar su agenda de definición de la colegialidad episcopal debido a la violencia que estalló en Roma en el movimiento para unificar Italia, el Resurgimiento. Como consecuencia, tuvimos 100 años de atención centrada en la primacía papal con poca consideración prestada al papel del Colegio de Obispos en el gobierno de la Iglesia Universal, y también en niveles más locales. El Vaticano II, entonces, completó la obra del Vaticano I con su constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium y su decreto sobre la pastoral de los obispos, Christus Dominus. Hoy en día, con tanta polarización y una amplia variedad de opiniones sobre una amplia variedad de temas como se debe celebrar la liturgia, cuál es la mejor manera de ministrar a aquellos que se sienten alejados de la Iglesia, cuáles deberían ser las prioridades pastorales, por nombrar algunos, quien tiene confiada la dirección de una comunidad debe tener cuidado de no imponer sus opiniones a quienes gobierna cuando se trata de asuntos en los que puede haber una variedad legítima de opiniones. Este es el enfoque que he adoptado en mi propia archidiócesis. He dicho a mis sacerdotes que mientras se mantengan dentro de los parámetros, es decir, el depósito de la fe, las normas litúrgicas y la legislación canónica de la Iglesia, tendrán mi apoyo para llevar a cabo su trabajo como mejor les parezca. Puedo no estar de acuerdo con ellos en algunas de las decisiones que toman o en cuál es el mejor enfoque para un área determinada del ministerio, pero siempre respetaré la discreción que la Iglesia les permite tener y no la restringiré, siempre y cuando permanezcan dentro de los parámetros. Habrá necesariamente ocasiones en las que un obispo tendrá que intervenir en la vida de una parroquia, o el Papa respecto de un obispo. La pregunta, por supuesto, es qué constituye una intervención justa e injusta. Al final, esa decisión la tiene que tomar quien gobierna, pero he descubierto que siempre sale mejor cuando la decisión se toma después de un proceso de consulta al respecto. Cuando parece que solo un puñado de obispos afirma firmemente las verdades perennes de la fe, ve usted una tentación para los obispos que las hablan claramente de pensar, soy la única esperanza para la Iglesia. Depende de mí, sinceramente, no conozco a ningún obispo que piense de esa manera. Un obispo que habla clara y firmemente las verdades perennes de la Iglesia sabrá, en lo más profundo de su ser, que todo depende de Jesús. Entonces sugeriría mirar a la Iglesia y a sus líderes espirituales desde otra perspectiva. Nuestro Señor dijo que las puertas del inframundo no prevalecerán contra la Iglesia. Piense en eso. Generalmente pensamos que esto significa que Satanás no prevalecerá sobre la Iglesia, pero el propósito protector de las puertas es mantener alejado el peligro. Entonces, lo que nuestro Señor realmente está diciendo aquí no es tanto que el mal no prevalecerá contra la Iglesia, sino que la Iglesia prevalecerá contra el mal. Es una promesa que no es tanto defensiva sino ofensiva. Podemos estar seguros de esto porque Él también prometió estar con la Iglesia siempre hasta el fin de los tiempos, y nos aseguró que el Espíritu Santo guiará a la Iglesia a toda verdad. Si reflexionamos e interiorizamos estas palabras de Jesús y realmente creemos lo que Él dice, entonces tal vez nuestro enfoque pueda cambiar hacia una mayor confianza en Jesús y restarle énfasis a lo que varias personas podrían estar diciendo en la Iglesia y otras distracciones que fomentan la polarización.
¿Cómo ve su tarea en el oficio episcopal? Cuando muchos hoy hablan de la hermandad del clero con los laicos y con ello parecen eximirse de la responsabilidad paternal, ¿qué palabras usaría usted para describirlo mejor? El corazón de lo que debemos esperar de nuestros padres espirituales se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan sobre el buen pastor. Nuestro Señor dijo, «Yo soy el buen pastor, y conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y daré mi vida por las ovejas». El pastor que es el buen pastor es el que conoce a su rebaño y es conocido por su rebaño. Hace sacrificios por ellos, sirviéndoles con valentía, generosidad y humildad. Él es su servidor, un servidor de la unidad. El servicio que los obispos prestan a la Iglesia es, ante todo, un servicio de enseñanza de la fe transmitida por los apóstoles para construir la unidad del cuerpo, que es la Iglesia. Las promesas de la ordenación episcopal reflejan la enseñanza de la fe de los apóstoles, sin importar el sacrificio, incluso hasta el punto de dar la vida. Solo entonces el obispo puede ser un padre devoto, guiando a su pueblo por el camino de la salvación, conduciéndolo al servicio de los pobres y marginados, buscando a los que se han descarriado y reuniéndolos de nuevo en el redil del Señor. Su apellido significa corazón de león. Hay formas particulares en las que su propia individualidad le ha hecho más capaz de dirigir su iglesia local. Recuerdo una homilía del Papa Francisco hace varios años durante la ordenación de obispos cuando dijo que, episcopado es el nombre de un servicio, no de un honor. Un obispo, dijo, debe esforzarse por servir más que por gobernar, según el mandamiento del Maestro. El que quiera ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, y el que entre vosotros quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Ser servidores de los mayores y de los menores, sirviendo siempre. Gran parte de personas que llegamos a ser adultos está determinado por nuestra familia de origen. Tuve la suerte de crecer en una familia inmediata y extendida, amorosa y muy unida. No perfecta, no exenta de malentendidos y tensiones, pero teníamos lo más importante que un niño necesita en esos primeros años de formación, estabilidad. No había duda de que siempre estaríamos juntos. Creo que esto me ayudó a desarrollar ciertas cualidades y rasgos de personalidad que me sirven bien en mi ministerio episcopal y me ayudan en mis esfuerzos por responder al llamado del Papa Francisco a ser un servidor en lugar de un gobernante. Como arzobispo de San Francisco, debo preocuparme por todos los fieles cristianos confiados a mi cuidado. Lucho para llevar a cabo este deber tan serio, que a veces puede resultar desagradable. Al mismo tiempo, me inspira el trabajo incansable de nuestro clero y laicos que se unen a mí en obras de misericordia espirituales y corporales al servir a los pobres, los enfermos y los abandonados en toda la arquidiócesis. Solo juntos, clérigos y laicos sirviendo dentro de los lazos de comunión en la Iglesia, cada uno de acuerdo con su vocación particular en la vida, podemos alcanzar el corazón de un león.